Sí. Bueno, buenas tardes. Ahora que ya estamos todos, incluida la televisión, podemos empezar esta conversación que vamos a tener con Adolfo sobre este libro, El Gran Viaje, que publicamos hace unas semanas. Muchísimas gracias, Lola y la gente de Alberti, por acogernos, y todos los amigos que estáis aquí. Tener conversaciones sobre libros en este entorno y con vosotros es una maravilla, es verdad. Entonces, El Gran Viaje es un libro, no sé, los que lo hayáis leído ya lo sabréis, es un libro que se encuadra dentro de la tradición de las historias que llevan a historias, que llevan a historias, que llevan a historias. Ahí podríamos citar evidentemente Las Mil y una Noches, o algún libro más reciente, por ejemplo, como Jacques el Fatalista de Diderot, y otros tantos libros, ¿no?, que llevan, en el caso de incluso Jacques el Fatalista de Diderot, también con el viaje como motivo de encontrarse con historias que llevan a otras historias. En el caso del Gran Viaje, sí, para hacer un resumen, que es difícil, porque yo creo que debe haber cientos de historias dentro de este libro. No he querido contarlas, no he podido contarlas, pero hay muchas. Pero hay, digamos, un elemento vertebrador, que es una conversación que ocupa todo el libro, lógicamente, entre el narrador y un personaje que se llama Olivier Griffin, que se encuentran en Funchal, en Madeira, en el año 2001, creo, y en esa conversación, que es un encuentro por azar, Griffin va contando al narrador, digamos, su historia, que básicamente es la historia de un viaje. Y Griffin lo que hace es el viaje desde España, salen desde Lisboa hasta, pasando por el estrecho de Magallanes, hasta lo que sería Valparaíso, repitiendo un viaje que hicieron sus abuelos en un viaje de novios. Entonces, lo que va contando Griffin es ese viaje suyo, el viaje de sus abuelos, y evidentemente todas las historias que le van contando las personas que participan en el viaje, en un viaje tan largo, desde Lisboa hasta Valparaíso, pasando básicamente, y esa es una de las partes más importantes del viaje, el estrecho de Magallanes. Y dentro del estrecho de Magallanes, una isla que está al final, ya cuando sales por la parte del Pacífico, la isla de Desolación, que es quizá el lugar al que quiere llegar Griffin, por las razones que vamos a ir viendo a lo largo de la conversación, si queréis. Por lo tanto, es una mezcla o sea, el motivo central es el viaje, y hay otro motivo central que está ligado al viaje, porque el viaje es las ganas, digamos, de estar siempre en otro lugar, de querer partir siempre para convertirte en otro, ¿no? El viaje te convierte en otro, el lugar al que llegas te convierte en otro. Y hay otro motivo central también en el libro que va apareciendo, que es la invisibilidad. Griffin se siente invisible ya desde niño, y ahí empieza también, hay muchas referencias literarias, cinematográficas, como El hombre invisible en este caso, pero hay siempre ese otro motivo de la invisibilidad, ¿no? Es decir, el viaje, la partida, y también esa sensación de no ser, o no ser para nadie, ¿no?, que es la invisibilidad. Por lo tanto, y a partir de ahí se unen muchísimas historias, a cual más fascinante, pero lo que demuestra Adolfo con este libro es que es un narrador de primerísima, porque el lector, a pesar de que van entrando historias dentro de historias dentro de historias, y al final ya te has ido hacia otro momento, pero vuelve siempre, el lector nunca se pierde en toda esta trama de historias. Entonces, no sé, Adolfo, podríamos empezar hablando de cuál ha sido el modelo o la razón. O sea, ¿querías escribir un libro como Las Mil y una Noches, o querías escribir un libro como, no sé, como estos que hemos citado?
Sí, o el libro se escribió solo y yo simplemente estaba cerca, ¿no? Bueno, buenas tardes, buenas noches. Gracias a todos por venir. Veo muchos amigos y me llena de alegría. Gracias, Lola Larumbe, por acoger otra vez. Gracias a ti. En esta librería que ya es extraordinaria y emblemática y todo un símbolo, lo digo siempre, de la literatura universal en España. Es la librería Rafael Alberti, histórica y de tantos años y con tantos autores y con tanto cariño. Sobran los halagos, pero son necesarios. Muchas gracias. Y bueno, gracias a Joan. Yo quería tener esta conversación con mi editor, con el que me une una larga amistad guadianesca de hace muchos años. Aprovecho para decir que cuando yo era joven, o éramos jóvenes los dos, fue mi primer intento de editor, Joan Tarrida, que quedó frustrado por razones burocráticas de los bancos, las empresas, en los años 80, a principios de los 80, cuando él trabajaba en otra editorial y yo era un escritor que intentaba colocar mis poemas por ahí. Y bueno, pues la vida nos ha unido y ahora mismo pues tengo la suerte y el orgullo de que un gran editor como es Tarrida apuesta y cree en mis libros y eso da una gran seguridad, tranquilidad a cualquier escritor. Y aquí hay muchos escritores que conocéis muy bien la necesidad que tenemos siempre de tener un editor cercano con el que puedes entablar una relación incluso a veces de debate y de dudas, pero esa confrontación es fundamental. Referencias de este libro. Este libro es un libro para mí muy especial que me ha llevado muchos años componer, que tiene muchas historias, efectivamente, no sé si tanto como 100, pero 95 a lo mejor sí que tiene, porque es un libro de historias que se van bifurcando, que van volviendo hacia atrás, hacia adelante, y que acaban recorriendo por ese eje central que ha contado Joan, de esos viajes contemporáneos que van hacia atrás, acaba llegando hasta el siglo XVI, cuando pues, se descubre y se encuentra el Estrecho de Magallanes y aparecen una serie de elementos en ese contexto histórico que llevan a una relevancia especial de ese lugar en la política de entonces, de la época. Pero es un libro fundamentalmente de literatura. Y cuando se habla de literatura siempre se está hablando de una frontera muy esquiva y un poco, digamos, imperceptible entre la ficción y la no ficción, entre la verdad y la mentira. Cuando hablaba Joan de la invisibilidad como un elemento que tiene este personaje, este Oliver Griffin, como parte de su identidad, tiene que ver también con esa frontera entre la verdad y la mentira, entre el espacio que no existe y que puede existir con la imaginación, ¿no? De hecho, él se llama Oliver Griffin y siempre tuvo su padre era irlandés y siempre tuvo una extraña relación con el personaje de la novela de H.G. Wells, El hombre invisible, que se apellida Griffin. Entonces, ese tipo de identidades que uno va adquiriendo en la vida porque se le imponen y por qué se llama uno como se llama, por qué se apellida o pertenece a determinada familia, pues te hace cuestionar tu propia identidad muchas veces. Es decir, y buscar nexos que te permitan, tal vez, imaginar, idear o aspirar a otra identidad, a otra vida que no es la que tienes, incluso a resistirte a tener la que tienes. Esa frontera de resistencia es la que propone también la imaginación y es la que propone la literatura. Has citado muy bien a Jacques el Fatalista de nuestro querido y común Diderot, que es un autor que nos gusta mucho a los dos y que nos ha formado en cierto modo, y es verdad que ese es un libro infinitamente espiral, ¿no? O sea, siempre está dando vueltas hacia caminos nuevos, diálogos nuevos, formas nuevas, y es un libro del siglo XVIII. Hay muchos libros de historias de este estilo que están subyacentes en un eje vertical importante, en un eje central, que desde luego En busca del tiempo perdido de Proust también tiene muchísimas historias que se van entrelazando. Rayuela de Cortázar de alguna manera también es un libro guadianesco de historias. Y hay una referencia personal que motivó mucho este libro, que es mi amor por Conrad, por Stevenson, pero especialmente por Conrad. Conrad tiene una de las novelas muy de cabecera mía, que me apasiona, que es Lord Jean. Lord Jean es una historia de un personaje que va huyendo de una culpa por una cosa que ha cometido de un naufragio, y es una novela de mares, de aventuras,
y de alguien que le está contando algo a otra persona. De hecho, a Conrad, cuando hizo la segunda o tercera edición, le censuraron, la crítica le censuró, que era imposible, que era inverosímil lo que estaba contando en esa novela, porque esa novela, que tiene 600 o 700 páginas, es todo una larga conversación que alguien le contó sobre Lord Jim. Y claro, la crítica decía que era imposible que se mantuviera una conversación de 700 páginas. Bueno, en mi caso, para hacerlo más verosímil, convertí esa larga conversación entre el narrador y Griffin en varios encuentros, varios episodios en que se van encontrando en Funchal, y le va contando historias a cual más, no digo extravagantes, pero a cual más sorprendentes, y todas vinculadas a ese eje central de su viaje, para reproducir el viaje que hizo sus abuelos, que su abuelo era mago y encima tenía un truco que se describe en la novela, un truco por el cual se hizo famoso, que era que conseguía realmente el efecto de la invisibilidad, el abuelo de Griffin. Entonces, en ese viaje que hace Griffin, el abuelo de Griffin, su viaje de novios hasta Valparaíso, conocen a una mujer en el estrecho de Magallanes, croata, dálmata, que tiene una historia trágica. Emigrantes, de vida muy dura, de tragedia familiar. Y esa historia le lleva a su vez a encontrar un personaje, un objeto en el estrecho de Magallanes, que de pronto va a ser el centro de la novela. El centro de la novela en realidad es un objeto que se encuentra en el estrecho de Magallanes y que retrotrae toda la historia al siglo XVI. Referencias, historias, pues la literatura es esto, es un paquete de historias y de referencias. Bueno, el personaje este, o el objeto este que dice, lo podemos mencionar, sí, ¿no? Sí. Es un autómata. Un autómata, sabéis que hubo eso en el siglos XVI y XVII y XVIII, hubo una fascinación por los autómatas, ¿no? Sobre todo en el centro de Europa. Hay emperadores como Rodolfo II, el emperador en Praga, que era un coleccionador de autómatas, y era sobrino, ¿no?, de Felipe II, ¿verdad? Sobrino, sí, de Felipe II. Y entonces, en el estrecho de Magallanes, claro, había un momento en el que era el único paso que había entre el Atlántico y el Pacífico, y era la única manera de llegar a los imperios que España tenía, pues en Perú, en Chile, en toda esa zona, ¿no? Y claro, había mucho interés por parte de los piratas, sobre todo holandeses, ingleses, en llegar a esa zona y robar el oro, en fin, todo lo que había. Y claro, el dominio del estrecho de Magallanes era básico para eso. Y ahí Felipe II tiene un sueño, un sueño, que es cómo cerrar ese paso, ¿no? Hay un sitio, un momento del estrecho que solo tiene 2 kilómetros de anchura, digamos, que es el momento en que, y ahí hacen un concurso a ver quién consigue cerrar eso. Y lógicamente siempre están los italianos por medio, ¿no? Los italianos, los ingenieros italianos, que no vamos a hacer unas compuertas que cierren. Imaginaros un mar en esas latitudes que puede estar hoy tranquilo y mañana ser el peor de los mares, ¿no? O crear un ejército permanente. Pero un ejército permanente en esas latitudes, en un momento donde ahí no había nadie que habitara esas zonas, podía ser imposible, ¿no? Ya solo de abastecer, etcétera, etcétera. Con lo cual, la idea, entre otros, ¿no?, también Rodolfo y sus cosas con los autómatas, es hacer un ejército de autómatas. Bueno, en fin, esta es una de las historias que vuelve a ser un poco como también ligado al abuelo que hacía esos juegos de magia. Vuelves a la invisibilidad, a lo que es real, a lo que no es real, y el autómata. Imaginaros pues llegar a las dos orillas del estrecho de Magallanes y encontrarte de repente, no sé, todos soldados que se mueven, ¿no?
que no sabes si es verdad, si no son verdad, o sea, siempre hay, que serían los autómatas, pues siempre hay ese juego entre realidad y no realidad, y también Adolfo juega con que si esta historia de Felipe II y del ejército de autómatas es verdad o no es verdad, y si Rodolfo II participó, si es verdad o no es verdad, con lo cual al final la historia del abuelo es verdad o no es verdad, la historia de la mujer croata es verdad o no es verdad, ¿no? Y así vamos repitiendo constantemente historias y historias que no sabemos nunca si es verdad o si no es verdad. Efectivamente. Rodolfo II existió una figura muy importante en el libro, que es Sarmiento de Gamboa, navegante español, nombre titánico realmente en la historia de la cultura española. Existió el Gabinete de las Maravillas de Rodolfo II, que estaba llena de objetos que le aportaban, le traían de todas partes del mundo, y era un hombre con una curiosidad ávida por las cosas y tal. Que se puede ver en el Castillo de Praga. Que se puede ver en el Castillo de Praga, y que, bueno, hay un libro maravilloso de Leo Perutz, que es De noche bajo el puente de piedra, efectivamente, que es un libro de historias, y se cuenta la historia de Rodolfo II y su fascinación por esas cosas, y luego la deriva hacia el golem del rabino, no me acuerdo el nombre del rabino, pero del golem. Una historia también de esa época, una historia de autómatas, o sea, de seres capaces de tener poderes de persuasivos, ¿no? Entonces, la idea de fortificar el estrecho, primero, la idea de cerrar el estrecho, es cierto que hubo un concurso histórico para que se aportaran ideas para cerrar el estrecho de Magallanes y que no pudieran pasar nadie que no quisiera Felipe II, solamente que Drake fue más astuto y pasó por los dos sitios antes que nadie, de ida y de vuelta, ¿no? Pero efectivamente la idea de hacer que el estrecho fuera un sitio disuasorio se basó, y ahí no sabemos si es verdad o mentira, pero la verdad es que es muy verosímil, se basó en crear una serie de figuras automatizadas que se moverían, como estaba muy de moda en aquella época. El problema está que al final, y esto no revelo nada, pero simplemente induzco a más apetito a lo mejor para la novela, es que al final tuvo otro sueño, porque Felipe II era un hombre de sueños y funcionaba mucho con impulsos oníricos. Tuvo un mal sueño, y ese sueño le hizo ver que si hacía lo que pensaba, no le iría bien en su otro sueño real, no tan real, que era la Armada Invencible. Y entonces ordenó que no se fabricaran esos autómatas. Pero Sarmiento era más listo que él y no le hizo caso. Pero dejó esa historia, la dejó ahí. Claro, y volvemos a la invisibilidad, porque constantemente las historias guadianescas que entran y salen, que van dejando en el lector quiero pensar que van dejando en el lector una mueca entre asombro, ironía, tristeza a veces, y al final sorpresa, porque si tenéis la paciencia de llegar hacia el final tiene una sorpresa. Entonces, esos elementos forman parte de ese doble juego entre lo que es real y no es real, y lo que es visible y no es visible. Entonces, el autómata, que es, como decía, el centro de la novela, que representa la suma de todos los deseos de los que viajan, porque al fin y al cabo los viajes, como decía Joan, los haces para ser otro en ese viaje, para transformarte en ese viaje. Aunque, como bien sabéis, por la literatura precisamente, que es la madre de tantas doctas cosas, el viaje es engañoso, no te cambia. Lo que te produce el viaje es el placer de hacerlo, la aventura, el movimiento, la traslación es lo que es fascinante en los viajes. Pero uno tiene la idea de que puede cambiar y que puede transformarse. Y entonces, en los viajes, la búsqueda de otra identidad, del cambio y del recambio, siempre está ahí como un deseo. Y ese deseo es objeto de deseo, ese objeto de otra identidad es lo que mueve los grandes libros. Y voy a una referencia que tiene el libro también de fondo, que es el Quijote. El Quijote, curiosamente, no está de una manera explícita, quizá en un momento dado, como sí lo está, por ejemplo, la Odisea, pero el Quijote
el trasunto es muy parecido. El trasunto es alguien, el narrador, está contando una historia que le ha contado o ha leído por otras fuentes, Cide Hamete Benengeli, ¿quién será? Está contando una historia de un tipo extravagante que hace un viaje, igual que hace Jack y su amo, un viaje en el que le pasan muchas aventuras, muchas peripecias, muchas historias, porque el Quijote es una suma de historias, es una suma de novelas. Hay un eje central, pero quien lee el Quijote va entrando por novelitas cortas por todos lados. Entonces, ese esquema que presenta el Quijote, que es un modelo tremendamente universal para la literatura, y todos los escritores, los que estamos aquí y otros que no están aquí por todo el mundo, han basado su literatura en la estructura de Quijote, que es contar una historia que he oído, y esa historia que he oído es un viaje, y ese viaje pasan cosas extraordinarias. ¿Y qué es lo mejor que le puede pasar al viajero? Regresar y contarlo. O sea, todos los viajes se hacen o para morir en el intento, son viajes dramáticos, ya no se usan, o para volver y contar lo que me ha pasado, lo que he visto, lo que he descubierto, y fíjate lo que vi. Entonces eso, la gente le mira asombrado porque es algo que no puede más que imaginarlo. Entonces la imaginación es la contrapartida de la invisibilidad, es la imaginación. Y todo escritor que se precie es un malabarista de la imaginación. Pero sobre todo este libro es un homenaje a los viajes por mar, evidentemente, ¿no? Y también por eso te puedes retrotraer hacia el siglo XVII, porque hasta entonces los grandes viajes se hacían por mar, es decir, los viajes que llevaban lejos solo se podían hacer por mar, ¿no? Sobre todo los que llevaban a lugares desconocidos hasta entonces, ¿no? Que era esa idea de descubrir nuevos mundos, etcétera. Incluso también en el libro también salen, por ejemplo, un viaje de Baudelaire en barco, ¿no? El viaje que Baudelaire, que es su padrastro, ¿no? El general Opic, como ve que Baudelaire va por mal camino, pues le invita a hacer un viaje también de meses y meses por mar, ¿no? Es decir, el viaje por mar era el viaje que te llevaba a cambiar, ¿no? A ver si el chico este se nos pone por el buen camino y cambia, ¿no? O el viaje de Flaubert, que es un viaje en cambio que Flaubert no aguanta para nada el viaje por mar y decide regresar, digamos, y prácticamente no moverse más. Por lo tanto, es sobre todo un homenaje a los viajeros por mar, y ahí, claro, ahí la historia de tantos marineros conocidos y marineros desconocidos, que al final casi creas como una épica, ¿no? De los viajes por mar. Claro, efectivamente el viaje por excelencia siempre ha sido el viaje marítimo, ¿no? El viaje en barco. Ahora se hacen de todos los medios, pero hasta hace 50 años, 60 años, los grandes viajes eran en barco. La literatura está plagado de ese tipo de referencias, pero el viaje central, el que hace Griffin, es en un portacontenedores contemporáneo. Y, claro, es decir, yo no he estado en un portacontenedores contemporáneo, pero me he documentado muchísimo sobre ese tipo de marinería, de viajes, he visto mucho sobre ese tipo de viajes, y he echado mano de mi pequeña y corta experiencia al respecto, que no quiero eludirla. Y antes quería citar a Sartre. Sartre en Las Cosas, el libro de Sartre, dice que cuando uno es escritor tiene la suerte de que puede exagerar su infancia y contar cualquier cosa que le haya pasado de niño, contarla como si realmente hubiera sido una cosa llena de color y imaginación desbordante, ¿no? Esa es la suerte que tienen los escritores, es que pueden, entre comillas, exagerar lo que les pasa. Yo he hecho en mi vida, de joven, y todo fue en el año 75, 6 viajes en un barco de Valencia a Mallorca. Bueno, pero era de noche. Y había tormentas y llovía. Y eran viajes para un tipo de Valladolid incómodos. El sexto ya era más ameno, pero recuerdo que fue una experiencia no traumática, pero sí iniciática. Aquellos en la transmediterránea de la época, del 75, no esta de ahora que son fuera borda y tal, ¿no? Entonces,
tanto es el acopio de impresiones de aquellos viajes, del clima, de la sensación del ruido, del calor, del mareo, todo lo que puedes imaginar que puede suceder a un ser normal. Cuando te pones a fabular y a escribir un libro sobre cómo será un viaje en un barco metálico, grande, de acero, echas mano de esas cosas. Entonces, la novela está plagada de elementos subjetivitos respecto a esos viajes personales, que los he magnificado y los he trasladado a esa marinería del gran portacontenedores que se llama Minerva Janela, es como se llama el barco, que es un barco real que Maribel y yo vimos en Madeira hace muchos años y que dijimos, qué nombre más bonito para un barco. Y lo puse el mío, no sé si en Portugal habrán llegado a leer esa historia. No, entonces claro, es un homenaje a la épica de los viajes, a la época marina. Pero lo bueno, entre muchas cosas que tiene la novela, es que aparte de estas historias de Magallanes y de Felipe II y de Gamboa y de todos estos marineros durante siglos, claro, al poner el viaje de Griffin en este portacontenedores grande, claro, lo llevas al momento contemporáneo. Y eso te permite añadir, por ejemplo, personajes que hablan de repente, y eso está muy bien hecho en la novela, porque siempre aparecen estos personajes más duros en momentos que antes son momentos más de fantasía o de imaginación, porque aparecen, por ejemplo, personajes que se enrolan en los barcos para huir a lo mejor de la guerra de Sarajevo, o personajes relacionados con la dictadura de Pinochet. Es decir, hay habilidad y de imaginación, que mucho hay de eso y es magnífico, pero también has querido, digamos, poner las tragedias del presente que salgan en tu novela, ¿no? La marinería de Minerva Janela es un mosaico de personajes casi como la Legión, o sea, personajes que llegan ahí en busca de destinos nuevos, huyendo de otros destinos, y que representan situaciones reales, históricas, políticas, actuales, contemporáneas, que se dan actualmente en la realidad, ¿no? Entonces, pero eso es común en la marinería que hay hoy por hoy en la marina mercante. Es un lugar de destino de gentes de procedencias muy diversas, con vidas que no se les pide demasiadas cuentas, ¿no? Sí, ese aspecto contemporáneo es un contraste en toda la novela, además va entrando y saliendo constantemente porque es el eje central, es el viaje contemporáneo, donde está lo cómico y lo trágico, ¿no? Porque son personajes algunos, aparte de diversos orígenes, algunos son divertidos, otros se arrastran historias terribles, y la figura del capitán siempre, como el Lord Jim originario, con una especie de responsabilidad trágica, dramática, oscura, sin conocer y sin que se es capaz de transmitir a la marinería esa especie de vida privada que tiene, de la que no se sabe nada, salvo atisbos generalmente dramáticos, ¿no? Sí, eso es así, ¿no? Ese es otro punto muy interesante de la novela, ¿no? La figura del capitán, ¿no? En el caso del barco este contemporáneo es Branco, ¿no? Que es también un portugués. Por cierto que el nombre de Minerva Janela en portugués es ventana. Entonces, no sé qué debía ser ventana. Era un apellido, Minerva Ventana. Minerva Ventana. Era la mujer del patrón de aquel barco, ¿te acuerdas, Maribel? Aquel barco que había allí tirado. Hay una calle magnífica en Lisboa que es la Rua das Janelas Verdes. Sí. ¿No? Que ahí está el museo. Sí, sí. Que yo siempre he encontrado un nombre maravilloso, la Rua das Janelas Verdes. Sí. Pero la figura del capitán, ¿no? Decíamos que es esa figura del personaje trágico por excelencia, del personaje que está solo, del personaje que no puede prácticamente establecer ningún lazo de amistad. Sí que tiene, sea con el segundo, sea con el piloto, a veces alguna relación especial, pero es lo que dice Adolfo, que es un personaje que siempre se siente culpable de toda la tripulación que lleva encima, ¿no? Y toda la carga que lleva, y es una figura trágica que el caso de este personaje Branco, pues, cuando leáis la novela vais a ver que es efectivamente un caso, ¿no? Y ahí está desde
clásicos, los Jim o Ahak en Moby Dick, es decir, hay dos personajes en la novela que son muy especialmente queridos y que tienen un papel muy relevante, que son dos personajes femeninos. Tanto Graciela Pavik, que es la mujer a la que conocen los abuelos de Griffin, que tiene una historia dramática, muy dramática y muy emocionante, porque no voy a desvelar aquí cuál es su drama y su tragedia, pero cuando estaba yo escribiendo esta novela iba acompañando lo que le sucede a esta mujer y me conmovía. O sea, pensar en lo que esta mujer estaba haciendo todos los días me producía de compasión. Le tenía en algodones a este personaje. Es una mujer que asume su destino y asume un destino con una fortaleza triste, dramática, triste. Pero hay otro personaje que es la madrastra de Griffin, porque su padre se casó con una mexicana que se llamaba Analía Soler, actriz, personaje totalmente diferente a Pavik, totalmente diferente a la propia madre del propio Griffin, que era una periodista radiofónica de Madrid, en la República. Entonces, esta Analía Soler es una mujer con un temperamental, llena de imaginación, seductora, que incluso acoge a Griffin, porque Griffin es un personaje que a lo largo mientras va contando estas historias al narrador, va reconociendo su identidad, va descubriendo su propia vida. Entonces sabemos muchas cosas, aparte de los viajes. En esta novela aparece la vida de Griffin. Y la vida de Griffin es la de un tipo de una ambigüedad sexual enorme, que no sabe muy bien cuál es su origen, pero es tan variado que acaba fascinado por su madrastra, esta Analía Soler, mujer sorprendentísima. Pero encima, en medio de la novela, junto al autómata, surge como una pequeña isla, que es la vida de James Whale. James Whale, el director del Hombre Invisible, que tiene una vida alucinante, como le han hecho películas sobre su vida, y que él, el Griffin, encuentra una identificación, quizá por el nombre de Griffin, una identificación con Whale. Es decir, estos personajes tienen mucho que ver con el descubrimiento del sí mismo que es Griffin en este viaje, ¿no? Además, Whale tiene un apellido, ¿no? Ballena, ¿no? Claro, te lleva a otra cosa. Con lo cual, no, si en el fondo lo tenías chupado, ¿no? Era fácil. Te inventabas. Solo ir a dar una vuelta por mi biblioteca y dije, ya está la novela, coges esto. Claro, pero siempre es, normalmente, ¿no? Siempre es el narrador el que hace estas digamos, incisiones en el mundo de la cultura, ¿no? Es el listo. El narrador es el listo. ¿No? Sí, efectivamente es el que maneja todos los palillos, ¿no? Pero que el narrador empieza con el asombro de lo que le está contando este que ha conocido, un tipo extraño, del cual no hay ninguna descripción en la novela, salvo en un momento dado, que no revelaré. Pero el lector, a la vez que el narrador, tiene que estar permanentemente inventándose cómo será este Griffin que está contando estas cosas. Hay un momento en que Griffin vive en Barcelona, y ahí también hay otra historia, donde con un personaje también que yo creo que juega un papel que también está presente en el mundo de los barcos, que es todo el tema de la sexualidad y de la homosexualidad o del cambio de sexo, porque claro, en esas travesías tan extensas y tan largas, pues ocurre de todo, ¿no? Pero hay un personaje ahí, Li Pao, que es una mujer que no es una mujer, que también juega con la invisibilidad y no, que está ahí en un club nocturno en la Barcelona de los años 50. Una especie de trans. No, de los 50 no, debe ser más porque la primera vez que está en Barcelona sí que es en los años 50 con su padre y eso, Griffin, pero eso ya es en otro momento. Entonces, ¿qué papel también juega toda esa indefinición o esa querida indefinición sexual en la novela? Es verdad que toda la novela rezuma ambigüedad sexual. Entre la homosexualidad, entre la bisexualidad, entre el personaje trans que puede ser Li Pao, que era una cantante de cabaret, que me la imagino bellísima. La sexualidad en los barcos, ambigua también, el uso de los grumetes para cuestiones pederastas,
Los grumetes valían también para eso. Y de hecho aventuro una hipótesis este año que estamos todavía con Magallanes dándole vueltas y tal, aventuro una relación clarísima de Magallanes homosexual con uno de los jóvenes, no me acuerdo si era un grumete, ahora no me acuerdo si era grumete, uno de los marineros con los que tuvo un conflicto gordo, pero era por razones sexuales, porque Pigafetta sin duda rezuma homosexualidad en todos sus textos, o sea que probablemente también tendría esa ambigüedad sexual. Sí, sí que es verdad que hay una ambigüedad todo el tiempo en la novela y que responde quizá a la realidad de la vida, ¿no? Es decir, es muy difícil definir todo de un solo modo y una sola dirección. Siempre está todo mezclado, siempre está la parte clara y lúcida y la oscura y misteriosa tan atractiva y atrayente, y siempre está las bifurcaciones, que es otro elemento del libro. Es decir, todo se puede abrir en dos ramas, puedes elegir una u otra, y si eliges la otra, a lo mejor te pierdes la una, pero has ganado la otra. O sea, esa ambigüedad permanente está buscada. ¿Sí? Y luego personajes que les pasa de todo, ¿no? Gamboa, por ejemplo, ¿no? Pasa de ser, es uno de los personajes más también fascinantes de la historia, que tampoco sabemos, bueno, tú sabrás si es verdad o no es verdad, pero claro, a Gamboa le pasa de todo, ¿no? Le pasa que desde ser un enviado de la corte española, por lo tanto con poderes y tal, a caer en un calabozo Francia, en Londres, primero en Francia y después en Londres, durante años y años y años, y lo acabas pagando la corte española por 4 chavos, etcétera. Digamos, o sea, son personajes que también durante su vida tienen todos los aspectos, ¿no? El caso de Gamboa, vamos bien de tiempo, ¿no? El caso de Gamboa es un caso de un personaje, insisto, titánico de la cultura española. Es decir, él tiene un libro que se llama Derrotero al estrecho de Magallanes, y hay varias biografías de Gamboa, Sarmiento de Gamboa, y era un personaje que él siempre ideó crear población en el estrecho de Magallanes, y llegó a convencer a Felipe II y puso al frente de la armada que iba a ir a poblar el estrecho a un inútil absoluto, un noble totalmente inepto que no sabía nada de marinería y hace fracasar toda la aventura, pero al final consigue llegar allí y malamente funda 2 ciudades. Un golpe de mar lo saca del estrecho, los marineros que estaban con él se rebelan, le hacen volver a España, lo asaltan unos piratas ingleses, acaba en Olorón, ahí en Francia, 10 años. No es que digas, bueno, estuvo unos meses, 10 años, hasta que Felipe II pagó un rescate de caballos que no quería pagar, pero quería haber pagado desde el principio. Y cuando sale para volver a España, lo cogen, lo secuestran, unos franceses se lo llevan en un barco, otra vez preso, y acaba un barco que asaltan unos ingleses y se lo acaban llevando a Londres, donde como tenía dominio de lengua y tenía talento, acaba haciéndose amigo de Walter Raleigh y acaba siendo un contertulio en las cortes de Isabel I. Era un hombre erudito que está en el mundo de Shakespeare y que no hacía más que hablar de que había dejado ahí gente perdida, nadie le hace caso, y se tira como 20 o 25 años de Olorón a Londres sin poder volver a España. Cuando vuelve ya es anciano, y Felipe II pues le da un golpe en la espalda y le manda a Lisboa, donde muere en una batalla. que el personaje es sorprendentísimo y tiene estos libros muy bien escritos, porque era un hombre quiromante, mago, rebelde, astrónomo, es decir, lo tenía todo, sabía varios idiomas. Bueno, pues ese personaje está recogido en buena parte en el libro con homenaje. Todo esto también tiene mucho de homenaje a una figura como es Umberto Eco, yo no lo he conocido personalmente, pero he leído toda mi vida, me ha acompañado libros de Eco, y Eco era un hombre también titánico de la literatura, del pensamiento, de la ciencia, y sus novelas tienen tantos recovecos que, si modestamente está dedicada a él, es porque es un maestro de ese tipo de imposturas, de grandes puzzles, a saber si son verdad o mentira, ¿no? La novela, como os podéis imaginar, se lee muy bien, casi no la puedes dejar, quieres saber qué va pasando con todas estas historias, y cuando ya piensas que vas a saber lo que va a pasar,
nace otra historia. Pero hay una cosa que, al menos yo me lo he planteado y creo que todos los lectores se lo van a plantear, que es que tú, claro, gran parte de la novela ocurre en el Estrecho de Magallanes, ¿no? En Punta Arenas y todas las principales. La desolación, que es, en el fondo es la isla soñada, ¿no? Por Griffin, donde tiene que ir, y si cuando leáis la novela vais a saber por qué tiene que ir a esa isla. Pero lo describes tan bien, las tempestades, esos espacios, muchas veces vacíos, lógicamente, y la pregunta que se hacen es, ¿has estado ahí? Por supuesto. Incluso en aquella época. Con Gamboa. Con Gamboa. Yo ahí fui con el autómata directamente. Bueno, no sé si queréis preguntar algo que no sea el final. Claro. A lo mejor podía leer algo, Adolfo, o un arranque o algo así. Arranque. La mañana de Año Nuevo del nuevo siglo me encontraba en Madeira y conocí a Oliver Griffin, español pese a su nombre, quien me abordó en el mirador marino del Hotel Carlton con la suavidad de un amabilísimo narrador que me hubiera elegido para charlar un largo rato, despreocupada pero confidencialmente. Dibujaba islas, las inventaba, y esta era la práctica que hasta entonces más le había interesado en la vida, según me dijo Griffin, cuando empezó a hablarme sin preámbulos de él mismo como si fuésemos dos viejos conocidos, y aunque no lo éramos, claro, hoy reconozco que lo habría parecido a ojos de un tercero, y yo lo sentía así, pues la calidez de Griffin me atrapó enseguida como si desplegase la oculta arquitectura de una seducción ascendente. Práctica esa de dibujar islas, matizó al punto, mientras modulaba sus frases con rapidez, pero sin prescindir de una cierta monotonía serena, de la que difícilmente había podido hacer una profesión sin ser confundido con un insensato. Por esa razón se había ganado la vida dando clases de historia, añadió, pero había terminado por abandonar su dedicación académica cuando una inesperada herencia desde San Francisco le vino a resolver los problemas económicos, igual, me dijo, que al Bouvard de Flaubert. Había dibujado la isla de su obsesión, pues así la definió desde el principio, cientos de veces en esos años. Era un ejercicio para no olvidarla, me dijo, pese a haber sido su inventor en cierto modo, y formar esa isla parte de él más que de nadie. Formar esa isla de él más que de nadie, por muy real que fuese en algún lugar de este mundo. En los últimos años, sus 47 fiordos, sus 9 canales, sus 56 cabos, sus 8 golfos, sus 23 playas salían una y otra vez de la pluma de Oliver Griffin, garabateados en el papel, en cualquier papel, y esto lo hacía también en cualquier lugar, hoteles, bares, trenes, aeropuertos, casas de amigos, salas de espera en consultas médicas, porque era solo eso, un ejercicio para recordar, una práctica mnemotécnica algo extremada, en verdad, que desplazaba rápidamente otros pensamientos. Muchos hacen crucigramas, yo dibujo islas, o una isla solamente, por mejor decir. Llegó a tal pericia, me dijo, que incluso hasta podía dibujarla con los ojos cerrados, alargada, escabrosa, con un relieve como esa suerte de picos y valles de los gráficos de bolsa o de los sismógrafos alterados, puesta en una posición oblicua, inclinada hacia el oeste, como una torre de Pisa en sentido contrario. Y sobre el dibujo, Griffin situaba la memoria. Imaginariamente, me decía, ya que por mucho que recordara haberla visto en uno de los libros que había consultado en la Biblioteca Nacional, no había conseguido retener las ubicaciones exactas, pese a haber estado allí. Los nombres de lugares fundamentales de la isla, el Cabo Deseado, el Cabo Pilar, el Puerto de la Misericordia, la Bahía Beaufort, el Cabo Cortado, el Puerto Churruca, la Caleta Mataura, la Bahía Barrister, nombres que alimentaban un deseo, que impulsaban un extraño y profundo encuentro consigo mismo, al que estaba llamado desde el día en que nació, me dijo, y que aún habría de descifrar en su interior como quien descubre una carta dirigida a él
pero escrita en un idioma desconocido. Qué bueno. Bueno.